Contamos ahora con todos los elementos para, a partir de nuestro modelo con K muestras, hacernos la pregunta: ¿qué es lo que pasa si el número K de muestras va creciendo más y más, para que se vaya aprovechando en más y más densa forma la cualidad continua de la señal recibida? Así que voy a copiar esta gráfica para plantear la pregunta de detección óptima con señales continuas. Y aquí estamos realmente hablando de hacer que nuestra cantidad de muestras K tienda a infinito. Entonces pego la gráfica que teníamos. Entonces ahora las K muestras son tomadas homogéneamente, de acuerdo a lo que analizamos en la cápsula recién pasada. Y vemos qué es lo que ocurre. Y para eso vamos a recurrir a la expresión triángulo lila. Habíamos hecho nuestra deducción de la regla de decisión óptima con K muestras. Habíamos trabajado con esta expresión número 1 aquí abajo, pero también habíamos dejado escrita esta expresión triángulo lila, que es completamente equivalente a la expresión 1, solo que tiene este escalar positivo inserto que no altera necesariamente la decisión. Entonces estoy copiando esta expresión, me la llevo a la nueva página, aquí abajo. Ahí está. Aquí ponemos I es igual al argumento que maximiza. Y ponemos acá, recurrimos a la expresión triángulo lila del criterio de decisión óptima con K muestras. Y notamos que cuando las muestras se toman homogéneamente, cuando se cumple esta condición, que esta matriz de covarianza es igual a N0W medios identidad de K por K inversa, es decir, es igual a 2 veces N0W por la identidad de K por K. Entonces, reemplazando, resulta la regla de decisión óptima, I es igual al argumento I que maximiza N0 medios logaritmo natural de P sub I menos 1 medio N0 medios por 2 veces dividido por N0W, SI traspuesto, SI, desapareció la matriz identidad, más N0 medios por 2 veces dividido por N0W, SI traspuesto
R es igual a el argumento I que maximiza, y aquí hay un par de cosas que podemos cancelar. N0 se va con N0, el 2 se va con un 2, el 2 se va con un 2, aquí el N0 se va con un N0. Y además recordamos que habíamos visto esta relación de acá. El periodo de muestreo relacionado con el ancho de banda del filtro, relacionado con la cantidad de muestras y el tiempo de símbolo. Así que ese 1 partido por W lo podemos, 1 partido por W acá y 1 partido por W acá, lo podemos reemplazar por 1 partido por T símbolo. W reemplazar por 1 partido por T símbolo. Y ahí también. Entonces esto queda igual argmax en I de N0 medios logaritmo natural de P sub I menos 1 medio suma de K igual 1 hasta K mayúscula. Lo que estoy haciendo ahora es desarrollando este producto vectorial, desarrollándolo como una suma de producto elemento-elemento, lo mismo acá, de S sub IK al cuadrado, T símbolo, perdón, T de muestreo, más una suma de K igual a 1 hasta K mayúscula de S y K, RK, muestra por el periodo de muestreo. Y si hacemos ahora una operación de límite, cuando la cantidad de muestras se va a infinito, entonces miramos acá, cuando la cantidad de muestras se va a infinito, T es un valor finito, el tiempo es símbolo, esto tiende a 0, vale decir el tiempo de símbolo el tiempo de muestreo tiende a 0. Y si lo observamos eso acá, entonces significa que límite de K a infinito es equivalente al límite cuando T de muestreo tiende a 0. Y entonces este T de muestreo que tiende a 0 se transforma en un diferencial de T, este también se transforma en un diferencial de T, y por lo tanto esta suma se transforma en una integral de 0 a T mayúscula, de muestras, infinitas muestras al cuadrado tomadas entre 0 y T mayúscula, sumadas, multiplicadas por un diferencial. Esa es la definición de una integral. Y aquí también la integral de 0 a T. Y además hay que notar que si K se va a infinito, esto es equivalente también con decir que el ancho de banda del filtro se va a infinito. Y esto también sale de esta relación que hemos amarrado acá. Si esto se va a 0, significa que este ancho de banda se va a infinito y por lo tanto la operación de filtrado deja de eliminar energía de ruido y energía de señal. Y con ello la
regla de decisión óptima se transforma en I es igual al argumento I que maximiza n0 medios logaritmo natural de p sub i menos un medio por este término de acá, que es la integral de infinitas muestras de la señal, por lo tanto es un muestreo denso de la señal, es la señal propiamente tal, integral de 0 a t de la señal SI al cuadrado de t dt, más la integral de 0 a t de SI dt r dt dt. Y esto acá es nuestro ansiado resultado del receptor óptimo con señales continuas. Ahí está, ahora sí. Y lleva el nombre de receptor de correlación. ¿Por qué lleva el nombre de receptor de correlación? Porque la señal recibida es correlacionada. Esta operación de integrales se conoce como la operación de correlación. La señal recibida es correlacionada con ambas posibles señales a haber sido transmitidas, y de esa medida de correlación resulta esta métrica, falta una llave acá, resulta esta métrica que permite tomar una decisión óptima en el sentido de minimizar la probabilidad de error. Hay bastantes cosas que decir acerca del receptor de correlación. Por ahora lo que voy a diagramar es la arquitectura de implementación. Para visualizar cómo este receptor de correlación permite tomar decisiones óptimas en base a señales ruidosas recibidas. Se tiene la señal recibida, ruidosa, R de t. Esa señal se separa en dos ramas. Ahí está. En la primera rama hay un multiplicador de la señal recibida con S0 de t. Esto es lo que implementa este producto. Luego ese producto se integra, vale decir, la salida se alimenta a un integrador. Integral de 0 a t de t. Y al resultado de esa integral, al resultado de esta integral, se le suma una constante que es conocida a priori. Las probabilidades de que sea un 0 o 1 son conocidas a priori. Y las señales que se están usando en la transmisión también son conocidas a priori. Así que todo esto es una constante
vamos a llamarla, en el caso de 0, vamos a llamar esto constante C sub 0, que se suma, y eso finalmente se utiliza para la decisión. Y toda esta rama superior, la estoy duplicando, también se evalúa no solo para la transmisión del 0, acá, sino que se evalúa también cuando aquí hay un 1. Entonces se reevalúa todo esto para el caso que se transmitió, para la hipótesis que se haya transmitido un 1. Así que acá los subíndices 0 hay que eliminarlos y hay que reemplazarlos por un 1. Entonces S1 y C sub 1. Y el resultado se alimenta a un bloque estoy incómodo para dibujar. Ahora sí. Ahí está. A un bloque que escoge el máximo entre los dos, exactamente tal como lo establece acá la operación argmax. Entonces resulta de esto acá, aquí en la salida, una decisión de un símbolo o un bit que vamos a llamar S-tongo, que puede ser i igual a 0 o puede ser i igual a 1. Y estas constantes aquí son definidas por n0 medios logaritmo natural de p sub i menos 1 medio la integral de 0 a t de si al cuadrado t de t. Eso es el llamado receptor de correlación que permite tomar una decisión óptima con mínima probabilidad de error acerca de si esta señal analógica continua recibida bajo ruido blanco se parece más, da más evidencia acerca de que se transmitió un 0 o si esta señal da más evidencia que se haya transmitido un 1. Este resultado del receptor de correlación es un resultado sumamente importante en comunicaciones digitales porque establece las bases para que la comunicación digital sea eficiente y sea de mínima probabilidad de error. Y sobre esto vamos a estar construyendo en una serie de cápsulas y módulos que siguen para ver todas las implicancias que tiene y todas las formas que toma para ser implementado.